Divina Femenina. Existe un momento en la jornada de las llamas gemelas que muchas personas no reconocen cuando comienza. No es el despertar inicial, no es la primera separación, y muchas veces tampoco ocurre cuando la conexión parece estar en movimiento. De hecho, esta fase suele aparecer después de todo eso, después de muchos ciclos, después de muchas emociones, después de un largo proceso de crecimiento interior. Es lo que muchas personas llaman la purga final, y cuando esta etapa comienza, puede sentirse confusa, porque muchas divinas femeninas llegan a este punto creyendo que ya han atravesado las partes más difíciles de la jornada, ya han enfrentado las intensas emociones de la conexión, ya han aprendido a recuperar su energía, ya han dejado de perseguir respuestas en el divino masculino, ya han comenzado a regresar a sí mismas, pero entonces, de repente, emociones antiguas empiezan a aparecer nuevamente. Recuerdos que parecían ya resueltos vuelven a la superficie. Patrones emocionales que creías haber superado reaparecen de una forma inesperada. Y en ese momento, muchas femeninas piensan que algo está mal, piensan que están retrocediendo, pero en realidad algo muy diferente está ocurriendo. Lo que está sucediendo es que tu alma se está preparando para una nueva etapa del camino. Y antes de que esa nueva etapa pueda comenzar, las últimas capas emocionales que aún estaban ligadas a la historia de la conexión necesitan ser liberadas. Ese es el verdadero propósito de la purga final. No es un castigo, no es un retroceso. Es el momento en el que el alma comienza a limpiar los últimos apegos, expectativas y patrones emocionales que ya no pertenecen a tu energía. Y hay una verdad muy importante sobre esta fase. Esta es una parte del camino que la divina femenina necesita atravesar por sí misma. Ni el divino masculino puede hacerlo por ti, ni la conexión puede resolver este proceso. Es algo que ocurre dentro de tu propia alma. En el video de hoy vamos a explorar qué es realmente la purga final en la jornada de las llamas gemelas. Por qué muchas veces aparece cuando la divina femenina ya es más fuerte que nunca, y por qué este momento puede transformar completamente la dinámica energética de la conexión, porque a veces el último paso antes de que una nueva fase del camino comience es el momento en que la divina femenina finalmente libera todo aquello que su alma ya ha superado. Divina femenina. Existe una fase en la jornada de las llamas gemelas que muchas personas no comprenden completamente cuando comienza. No se parece al despertar inicial. No tiene el mismo caos emocional de las primeras separaciones. Y muchas veces tampoco ocurre cuando la conexión está activa o en movimiento. De hecho, esta fase suele aparecer después de que gran parte del camino ya ha sido recorrido, después de muchos ciclos, después de muchas emociones, después de un profundo proceso de crecimiento interior. Por eso puede resultar tan confusa cuando empieza, porque en ese punto del camino, muchas divinas femeninas ya sienten que han cambiado profundamente. Ya han atravesado las intensas olas emocionales de la conexión.
han vivido momentos de gran cercanía, seguidos por largos periodos de silencio o distancia. Han pasado por fases en las que intentaban entender cada comportamiento del divino masculino, intentaban interpretar señales, buscaban respuestas y con el tiempo comenzaron a comprender algo muy importante, que la jornada no podía seguir girando únicamente alrededor de la conexión, que su vida no podía permanecer en pausa esperando que el divino masculino despertara, regresara o explicara lo que había ocurrido. Entonces, poco a poco, la femenina empieza a recuperar su energía. Empieza a enfocarse nuevamente en sí misma, en su propio proceso de sanación, en su crecimiento personal, en su propia vida. Muchas divinas femeninas llegan a este punto sintiéndose más fuertes que antes, más conscientes, más centradas, pero es precisamente en ese momento cuando algo inesperado puede comenzar a ocurrir. Emociones antiguas vuelven a aparecer, recuerdos de la conexión regresan a la mente, sentimientos que parecían ya superados vuelven a sentirse en el corazón. A primera vista, esto puede parecer un retroceso. Puede dar la sensación de que todo el progreso que la femenina ha logrado está desapareciendo. Puede parecer que la jornada está repitiendo el mismo ciclo una vez más. Pero lo que realmente está ocurriendo es algo muy diferente. Esta fase es lo que muchas personas describen como la purga final. Es el momento en que el alma comienza a liberar las últimas capas emocionales que todavía estaban ligadas a la historia de la conexión. A lo largo de toda la jornada de llamas gemelas, la conexión actúa como un catalizador de transformación, despierta emociones profundas, revela heridas antiguas, trae a la superficie patrones emocionales que estaban escondidos dentro del corazón. En las primeras etapas del camino, este proceso puede sentirse caótico, pero con el tiempo, la femenina va sanando muchas de esas capas. Aprende a valorarse, aprende a recuperar su energía, aprende a no depender emocionalmente de lo que ocurre dentro de la conexión. Sin embargo, incluso después de todo ese crecimiento, algunas conexiones emocionales más sutiles pueden permanecer. Pequeños apegos, expectativas silenciosas, recuerdos que todavía guardan una carga emocional. Y la purga final es el momento en que el alma comienza a limpiar incluso esas últimas capas. Este proceso puede sentirse intenso porque a menudo toca emociones muy profundas dentro del corazón, pero no ocurre porque algo esté mal, ocurre porque el alma se está preparando para una nueva etapa de la jornada. La purga final no es una señal de fracaso, es una señal de cierre, el cierre de un ciclo emocional muy profundo. El cierre de una forma antigua de relacionarse con la conexión, el cierre de una etapa importante del camino espiritual. Y cuando esta limpieza comienza, algo completamente nuevo empieza a prepararse dentro de la energía de la femenina. Pero para comprender realmente por qué esta fase aparece en este momento del camino, es importante observar algo fundamental. La purga final rara vez aparece al inicio de la jornada.
Casi siempre surge cuando un gran ciclo está llegando a su fin. Divina femenina. Una de las cosas que más desconcierta cuando comienza la purga final es precisamente el momento en que aparece dentro de la jornada. Muchas personas creen que las fases más difíciles del camino deberían ocurrir al principio, cuando todo es nuevo, cuando el despertar espiritual apenas está comenzando, cuando las emociones todavía están desordenadas y el corazón intenta comprender lo que está viviendo. Y es cierto que en las primeras etapas de la conexión, muchas cosas salen a la superficie. Heridas emocionales antiguas se activan. Patrones de abandono, miedo o inseguridad aparecen. La intensidad de la conexión puede provocar reacciones emocionales muy fuertes. Esa primera fase del camino suele ser caótica, pero con el paso del tiempo, algo empieza a cambiar dentro de la divina femenina. Ella aprende, observa, se vuelve más consciente. A través de los ciclos de acercamiento y distancia, empieza a comprender que la jornada no puede seguir girando únicamente alrededor del comportamiento del divino masculino. Poco a poco comienza a recuperar su energía. Empieza a mirar hacia su propio crecimiento. Empieza a reconstruir su estabilidad emocional. Este proceso puede llevar años, porque la jornada de llamas gemelas no es simplemente una experiencia romántica o emocional. Es un proceso profundo de transformación espiritual. Cada etapa del camino revela una nueva capa del alma. Cada experiencia trae una oportunidad de sanación. Pero llega un punto en el que la femenina ya no reacciona de la misma forma que antes. Las situaciones que antes provocaban ansiedad ya no tienen el mismo impacto. El silencio del masculino ya no genera el mismo nivel de angustia. La necesidad constante de entender la conexión empieza a desaparecer. La femenina se vuelve más tranquila, más centrada, más conectada consigo misma. Y es precisamente en ese momento cuando la purga final suele comenzar, porque el alma funciona en ciclos. Y cuando un gran ciclo de crecimiento está llegando a su cierre, las últimas capas emocionales que todavía permanecían escondidas comienzan a salir a la superficie. Estas capas no suelen ser tan evidentes como las que aparecieron al inicio de la jornada. Son más profundas, más sutiles. A veces están relacionadas con pequeñas expectativas que la femenina aún tenía sobre el futuro de la conexión. A veces están ligadas a historias internas que su mente creó para darle sentido a lo que ocurrió entre ella y el masculino. Incluso después de mucho crecimiento, puede existir una pequeña parte del corazón que todavía espera algo, tal vez una explicación, tal vez un cierre, tal vez un reencuentro que dé significado a todo lo que se vivió. La purga final comienza precisamente cuando el alma decide que incluso esas últimas expectativas deben ser liberadas. No porque esas emociones sean incorrectas, sino porque el ciclo que las sostenía ya está terminando. Es como si el alma estuviera haciendo una limpieza final, eliminando todo lo que aún podría mantener a la femenina energéticamente ligada a una etapa de la jornada que ya se completó.
Este proceso puede sentirse intenso, puede traer recuerdos, puede traer emociones inesperadas, puede provocar momentos de profunda reflexión sobre toda la historia de la conexión. Pero hay una razón muy importante por la que esta fase aparece exactamente ahora. La femenina solo puede atravesar la purga final porque ya se ha vuelto más fuerte. Si estas emociones hubieran aparecido al inicio de la jornada, tal vez habrían sido demasiado difíciles de procesar. Pero ahora, después de todo lo que ha aprendido, la femenina tiene la conciencia necesaria para comprender lo que está ocurriendo. La purga final no aparece cuando el alma está débil. Aparece cuando el alma sabe que la femenina está lista para liberar las últimas capas emocionales, lista para cerrar un ciclo profundo de la jornada. Y cuando esas capas comienzan a emerger, algo muy específico también empieza a suceder. Ciertas emociones particulares empiezan a aparecer con más claridad. Divina femenina. Cuando la purga final comienza, muchas de las emociones que aparecen pueden sentirse inesperadas. Esto ocurre porque, en este punto de la jornada, muchas femeninas ya creen haber sanado la mayor parte de lo que la conexión despertó dentro de ellas. Ya atravesaron el despertar. Ya enfrentaron los ciclos intensos de separación, ya hicieron un profundo trabajo interior, ya aprendieron a recuperar su energía y a no depender emocionalmente del movimiento de la conexión. Por eso, cuando ciertas emociones vuelven a aparecer, puede surgir una sensación extraña, como si algo estuviera retrocediendo, como si el proceso estuviera repitiéndose, pero lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más profundo. La purga final no trae de vuelta las primeras heridas que aparecieron al inicio de la jornada. Trae a la superficie las capas emocionales más profundas y más sutiles que todavía estaban ligadas al corazón de la femenina. Estas capas no siempre se presentan como dolor evidente. A veces aparecen como pensamientos recurrentes, a veces como recuerdos que regresan inesperadamente, a veces como emociones silenciosas que todavía estaban conectadas a ciertos momentos del pasado. Una de las capas más comunes que surge durante esta fase es el apego al futuro de la conexión. Incluso cuando la femenina ya dejó de perseguir al masculino, puede existir una parte del corazón que todavía imagina cómo podría terminar esta historia. Puede haber imaginado un reencuentro, puede haber esperado un momento en el que todo finalmente tenga sentido. Puede haber guardado la esperanza de que algún día la conexión se estabilice. Estas expectativas son completamente humanas. Cuando una conexión toca el alma de una forma tan profunda, es natural que el corazón intente imaginar hacia dónde conduce ese vínculo. Pero durante la purga final, el alma comienza a traer estas expectativas a la conciencia, no para destruirlas, sino para liberar el apego emocional que todavía existía detrás de ellas. Otra capa emocional que muchas veces aparece es la necesidad de entender completamente la historia de la conexión. Muchas femeninas todavía guardan preguntas dentro del corazón. ¿Por qué el masculino se alejó? ¿Qué sintió realmente? ¿Reconoció él la conexión de la misma manera? ¿Hubo momentos
en los que también sintió la profundidad del vínculo? Estas preguntas pueden acompañar a la femenina durante mucho tiempo, porque la mente humana intenta encontrar sentido a las experiencias más intensas de la vida. Pero una de las cosas que la purga final empieza a revelar es que no todas las experiencias del alma pueden explicarse completamente con lógica. Algunas conexiones espirituales existen para transformarnos, no necesariamente para ser comprendidas en todos sus detalles. Y cuando la femenina comienza a aceptar esto, algo profundo empieza a liberarse dentro de ella. Otra capa que también puede surgir durante esta fase es la identidad emocional que se formó alrededor de la jornada de llamas gemelas. Para muchas femeninas, esta experiencia marcó uno de los periodos más transformadores de sus vidas. Fue a través de la conexión que muchas despertaron espiritualmente. Fue a través del dolor que aprendieron sobre amor propio, límites y crecimiento interior. Con el tiempo, la historia de la conexión pudo haberse convertido en una parte importante de cómo la femenina entiende su propia vida. Pero la purga final a veces invita al alma a dar un paso más. La femenina comienza a comprender que su identidad no necesita seguir ligada a la historia de la conexión. Puede honrar todo lo que vivió, puede reconocer cuánto creció, pero también puede permitir que su vida se expanda más allá de esa narrativa. Cuando estas capas emocionales comienzan a liberarse, algo muy importante empieza a suceder. La energía de la femenina se vuelve más ligera, más tranquila, más centrada. Las memorias siguen existiendo. La conexión sigue siendo significativa, pero el peso emocional asociado a esa historia empieza a desaparecer. Este es uno de los signos de que la purga final está cumpliendo su propósito. Y hay una verdad muy importante sobre esta etapa de la jornada. Este proceso es algo que nadie puede atravesar por la femenina, ni el divino masculino, ni la propia conexión. Esta parte del camino pertenece únicamente al alma de la femenina. Y comprender por qué este proceso necesita vivirse de esta manera es una de las claves para atravesar esta fase con mayor conciencia divina femenina. Una de las comprensiones más profundas que surge durante la purga final es entender que esta parte del camino debe ser atravesada por ti misma. Al inicio de la jornada de llamas gemelas, muchas de las experiencias parecen estar directamente ligadas al divino masculino. Fue la conexión la que despertó emociones intensas. Fue la dinámica entre ustedes la que reveló heridas antiguas. Fue el vínculo el que trajo a la superficie patrones emocionales que estaban escondidos dentro del corazón. Por esa razón, durante gran parte de la jornada, puede parecer que la sanación depende de lo que ocurre dentro de la conexión. Puede parecer que una conversación con el masculino traería paz. Puede parecer que una explicación resolvería las dudas. Puede parecer que un reencuentro finalmente cerraría todo lo que quedó abierto en la historia. Pero cuando comienza la purga final, algo mucho más profundo empieza a revelarse. Las últimas capas de liberación emocional no dependen de lo que el masculino haga o deje de hacer. Dependen de la decisión interior de la femenina de soltar aquello que su alma ya ha superado.
Este es un cambio muy importante dentro de la jornada, porque hasta este momento, gran parte del crecimiento pudo haber sido provocado por la dinámica de la conexión. El comportamiento del masculino activaba emociones. Esas emociones llevaban a la femenina a mirar hacia adentro, y ese proceso iniciaba nuevas fases de sanación. Pero durante la purga final, el centro de la transformación deja de ser la conexión. El centro de la transformación pasa a ser la propia femenina, su conciencia, su madurez emocional, su relación con su propia alma. En esta fase, muchas femeninas comienzan a notar cuánto de su energía emocional estuvo durante años ligada ya a la historia de la conexión, incluso cuando ya habían dejado de perseguir, incluso cuando ya habían recuperado gran parte de su independencia emocional. Aún podían existir pequeños vínculos internos, pequeñas expectativas sobre cómo podría terminar la historia, pequeñas esperanzas silenciosas sobre el futuro de la conexión. Estos apegos no significan debilidad, son simplemente restos naturales de una experiencia que fue profundamente significativa. Cuando una conexión toca el alma con tanta intensidad, deja huellas emocionales, momentos compartidos, palabras que quedaron grabadas, situaciones que parecían tener un significado más profundo. Todo eso puede crear lazos emocionales muy fuertes, pero llega un momento en el camino en el que el alma comienza a pedir algo diferente. Pide libertad, pide que la femenina recupere completamente su energía, que deje de depender de la historia de la conexión para sentir paz dentro de sí misma. Y esta liberación solo puede ocurrir desde el interior. El divino masculino no puede hacerlo por ella. Incluso si él regresara con explicaciones, con claridad o con arrepentimiento, la liberación interna todavía tendría que suceder dentro del corazón de la femenina, porque la purga final no trata de resolver la historia externa, trata de transformar la relación interna que la femenina tiene con esa historia. Cuando esta comprensión empieza a asentarse dentro del corazón, algo muy poderoso ocurre. La femenina deja de esperar que las circunstancias externas traigan la paz que está buscando. Comienza a mirar directamente hacia sus propias emociones. Permite que los sentimientos que aparecen sean sentidos. Permite que las memorias que regresan sean observadas con conciencia. En lugar de resistir lo que siente, empieza a permitir que esas emociones se muevan a través de ella. Y cada vez que una emoción es reconocida y liberada, una capa del purga final se completa. Este proceso puede sentirse intenso, pero también puede sentirse profundamente liberador, porque a medida que estas capas se disuelven, la femenina empieza a recuperar completamente su energía. Ya no está atrapada en la historia de la conexión. Está retomando el poder sobre su propia vida. Y conforme este proceso avanza, una de las liberaciones más grandes de toda la jornada comienza a ocurrir. La liberación del apego al resultado de la conexión. Ese es uno de los momentos más transformadores de todo el camino de llamas gemelas, divina femenina. Una de las liberaciones más profundas que ocurre durante la purga final
Es el momento en que el alma comienza a soltar el apego al resultado de la conexión. Durante gran parte de la jornada de llamas gemelas, es completamente natural que el corazón imagine un destino para esa historia. La conexión puede sentirse tan intensa, tan diferente de cualquier otro vínculo que hayas experimentado, que la mente intenta encontrar un significado para todo lo que ocurrió. Muchas femeninas imaginan un reencuentro. Imaginan el momento en que el divino masculino finalmente comprenderá la profundidad de lo que existe entre ustedes. Imaginan una fase en la que la conexión finalmente encuentre estabilidad. Estas imágenes no nacen del azar, surgen de la intensidad del vínculo entre las almas. Cuando una conexión toca el corazón de una manera tan profunda, el ser humano naturalmente intenta comprender hacia dónde conduce esa experiencia. Pero durante la purga final, algo muy sutil comienza a transformarse dentro de la femenina. El alma empieza a invitarla a liberar no el amor, sino el apego al desenlace. Esto no significa que el sentimiento desaparezca, tampoco significa que la conexión pierda su importancia. Significa simplemente que la paz interior de la femenina deja de depender de cómo esa historia terminará. Durante mucho tiempo puede haber existido una expectativa silenciosa dentro del corazón. Tal vez una parte de la femenina creyó que la paz llegaría cuando el masculino regresara. Tal vez pensó que la claridad vendría cuando él finalmente explicara lo que sentía. Tal vez creyó que la jornada solo tendría sentido completo cuando ocurriera un reencuentro. Pero la purga final comienza a revelar algo inesperado. La verdadera paz no nace de controlar el final de la historia. La verdadera paz aparece cuando la femenina libera la necesidad de saber cómo terminará. Este momento puede ser profundamente transformador, porque hasta entonces, una parte de la energía emocional de la femenina todavía podía estar conectada al futuro de la relación, incluso sin persecución, incluso sin dependencia emocional evidente. Podía existir una pequeña esperanza silenciosa dentro del corazón. Pero cuando esa esperanza deja de ser una expectativa, algo cambia profundamente dentro de la energía de la femenina. Ella deja de esperar, no porque haya perdido la fe, sino porque ha encontrado algo más profundo: confianza. Confianza en su propio camino. Confianza en el movimiento natural de la vida. Confianza en que aquello que realmente pertenece a su destino encontrará su lugar en el momento adecuado. Este cambio crea una libertad emocional que muchas femeninas nunca habían experimentado antes. La conexión deja de ser el centro de todas las preguntas. Se convierte simplemente en una parte de su historia espiritual, una parte importante, una parte transformadora, pero ya no el eje que define su futuro. La femenina comienza a sentir algo nuevo dentro de sí: ligereza, calma, una sensación de apertura hacia la vida. Puede seguir adelante, puede vivir, puede crecer, sin cargar el peso emocional de necesitar que la conexión tenga un resultado específico. Y cuando esta liberación ocurre, algo también comienza a cambiar en un nivel energético
muy profundo. Los últimos hilos que mantenían a la femenina emocionalmente ligada a la historia de la conexión empiezan a disolverse. Esos hilos estaban formados por expectativas, recuerdos cargados de emoción y proyecciones sobre el futuro. Cuando se liberan, la energía de la femenina regresa completamente a sí misma, y esa liberación prepara el terreno para una de las transformaciones más importantes de todo el camino: la disolución de los últimos lazos energéticos ligados al pasado. Divina femenina. A medida que la purga final continúa, algo muy sutil, pero profundamente poderoso, comienza a transformarse dentro de tu energía. Los últimos lazos energéticos que aún estaban conectados a la fase anterior de la jornada empiezan a disolverse. Estos lazos no siempre son evidentes, no son los apegos intensos que existían al principio de la conexión. Esas capas emocionales ya fueron trabajadas durante fases anteriores del camino: la persecución emocional, la dependencia, la necesidad constante de respuestas. Gran parte de eso ya fue sanado con el tiempo, pero incluso después de todo ese crecimiento interior, pueden permanecer pequeños hilos energéticos más profundos. Estos hilos suelen existir en los espacios más silenciosos del corazón, en recuerdos que todavía tienen una ligera carga emocional, en momentos del pasado que parecían tener un significado especial, en historias internas que la mente creó para intentar comprender lo que ocurrió entre tú y el divino masculino. Estos lazos no significan que la femenina haya fallado en su proceso de sanación. Simplemente muestran lo profunda que fue la experiencia. Cuando una conexión toca el alma de una forma tan intensa, deja impresiones energéticas, momentos que parecían destinados, palabras que quedaron grabadas en la memoria, silencios que dejaron preguntas abiertas. Todas estas experiencias pueden dejar huellas emocionales dentro del campo energético de la femenina. La purga final es el momento en que el alma comienza a limpiar incluso esas últimas huellas. Y muchas veces este proceso ocurre de forma muy tranquila, casi silenciosa. La femenina puede notar que ciertos recuerdos regresan por un momento, no porque el pasado esté intentando retenerla, sino porque el alma está trayendo esas memorias a la superficie por última vez. Cuando esto ocurre, el propósito no es revivir el dolor. El propósito es liberar la energía emocional que todavía estaba ligada a esas experiencias. A veces, esto sucede durante momentos de introspección, a veces durante periodos de calma o reflexión, a veces incluso durante olas emocionales que aparecen sin una razón clara. Pero cada vez que una de estas emociones es reconocida y permitida, uno de esos hilos energéticos comienza a soltarse. Poco a poco la femenina empieza a notar algo diferente dentro de sí. Las memorias siguen existiendo. La historia de la conexión sigue formando parte de su vida, pero la carga emocional asociada a esas memorias comienza a desaparecer. El corazón se vuelve más tranquilo, más neutral, más en paz con lo que ocurrió. Esto puede sorprender a muchas femeninas, porque algo que antes parecía dominar sus pensamientos y emociones comienza a sentirse diferente. Sigue siendo significativo,
sigue siendo una parte importante de su despertar, pero ya no tiene el mismo peso emocional. En este punto, la femenina comienza a comprender algo muy importante. Puede honrar la conexión sin permanecer energéticamente atada a ella. Puede reconocer lo que la experiencia le enseñó, sin seguir cargando la energía del pasado. Y cuando estos últimos lazos energéticos comienzan a disolverse, algo muy poderoso sucede. La energía de la femenina regresa completamente a sí misma. Ya no está dividida entre el presente y el pasado. Ya no está conectada a expectativas antiguas. Su energía se vuelve nuevamente completa, presente, disponible para su propia vida, para su propósito, para el camino que su alma vino a experimentar. Este es uno de los momentos más transformadores de toda la purga final, porque cuando los últimos lazos energéticos se liberan, la femenina entra en un estado interior completamente nuevo, un estado donde su paz ya no depende de la historia de la conexión. Y cuando esto ocurre, algo también comienza a cambiar dentro del campo energético de la jornada misma, porque la transformación de la femenina siempre genera movimiento dentro de la dinámica entre las dos almas, y comprender lo que cambia energéticamente después de la purga es una de las partes más fascinantes de todo este proceso. Divina femenina. Cuando la purga final comienza a completarse, algo muy importante empieza a transformarse en el campo energético de la jornada de llamas gemelas. Pero este cambio rara vez aparece primero en el mundo externo. Comienza dentro de la propia femenina. Durante gran parte de la jornada, la conexión pudo haber ocupado un espacio enorme dentro de tu mundo emocional. Tus pensamientos regresaban constantemente al divino masculino, incluso cuando había distancia, incluso cuando había silencio. La conexión seguía presente dentro de tu energía. Pero cuando la purga final se disuelve, algo empieza a estabilizarse profundamente dentro de ti. Tu centro emocional vuelve completamente a ti misma. La conexión deja de dominar tus pensamientos. El masculino ya no ocupa el mismo lugar dentro de tu campo energético. En cambio, tu atención empieza a regresar naturalmente hacia tu propia vida, hacia tu crecimiento personal, hacia tus sueños, hacia tu camino individual. Y este cambio no ocurre porque estés intentando olvidar la conexión o porque estés tratando de negar lo que sentiste. Ocurre simplemente porque la energía emocional que antes estaba ligada a la historia de la conexión finalmente ha sido liberada. Y esto produce una transformación energética muy profunda, porque la jornada de llamas gemelas siempre ha estado influenciada por el equilibrio energético entre las dos almas. Durante mucho tiempo, la energía de la femenina pudo haber estado muy conectada al proceso del masculino. Cuando él se acercaba, el corazón reaccionaba. Cuando se alejaba, surgían emociones intensas. Incluso sin darse cuenta, la energía de la femenina podía seguir alimentando el ciclo de la conexión. Pero cuando la purga final se completa, ese ciclo comienza a perder fuerza. La energía de la femenina regresa completamente a ella. Se vuelve más centrada, más tranquila, más estable.
La conexión deja de ser el centro de su campo emocional. Se convierte simplemente en una parte de su historia, una parte que despertó su alma, una parte que transformó su vida, pero ya no algo que define su paz interior. Y es precisamente en ese momento cuando algo interesante comienza a suceder. Cuando la energía de la femenina deja de alimentar el antiguo patrón de la conexión, la dinámica energética entre las dos almas también cambia. El divino masculino puede comenzar a sentir esa transformación, incluso si no puede explicarla racionalmente. Puede percibir que algo es diferente. La femenina ya no está energéticamente persiguiendo la conexión, ya no reacciona con la misma intensidad emocional, ya no mantiene el mismo flujo energético hacia el vínculo. Este silencio energético crea espacio para que el masculino comience a reflexionar sobre la conexión de una manera diferente. A veces esto despierta recuerdos, a veces despierta emociones que antes no estaba listo para sentir, a veces crea movimientos internos que él mismo no comprende del todo. Pero hay algo muy importante que entender en este punto del camino. La transformación de la femenina ya no depende de lo que el masculino haga con ese movimiento. Ella ya no está esperando ese resultado. Su vida ya está avanzando. Su energía ya está alineada con su propio camino. Y es precisamente por eso que este momento representa un punto tan poderoso dentro de la jornada. Porque cuando la femenina alcanza este nivel de libertad emocional, toda la dinámica de la conexión cambia. El camino deja de estar impulsado por la intensidad emocional. Empieza a moverse desde algo mucho más profundo, la alineación del alma. Y es por eso que la purga final abre la puerta a una fase completamente nueva de la jornada. Una fase que muchas personas no comprenden al principio, porque no está marcada por el drama ni por la intensidad. Está marcada por algo mucho más profundo, la paz interior, divina femenina. Cuando la purga final se completa, la jornada entra silenciosamente en uno de sus momentos más importantes. No porque algo dramático ocurra en el mundo externo, sino porque algo fundamental ha cambiado dentro de ti. Durante mucho tiempo, el camino de las llamas gemelas pudo haber estado marcado por ciclos emocionales intensos, momentos de esperanza, momentos de confusión, momentos de profunda conexión seguidos por largos periodos de silencio o distancia. Cada una de esas fases formó parte del proceso de despertar del alma. Cada experiencia trajo una lección, cada emoción reveló algo que necesitaba ser sanado. Cada ciclo ayudó a la femenina a descubrir partes más profundas de sí misma. Pero cuando la purga final termina, algo comienza a transformarse de manera definitiva. La intensidad emocional que antes definía la jornada empieza a desaparecer. Los ciclos que antes parecían repetirse pierden su fuerza, y en lugar de esa turbulencia emocional, aparece algo completamente diferente. Claridad, calma, un profundo sentido de alineación interior. La femenina comienza a comprender que la jornada nunca fue solamente sobre la conexión con el divino masculino. Siempre fue, sobre todo, un camino de regreso hacia sí misma.
Durante todo el proceso, cada desafío tuvo un propósito: despertar su conciencia, sanar heridas antiguas, fortalecer su amor propio, reconectarla con la verdad de su propia alma. La purga final representa el momento en que las últimas capas emocionales ligadas al pasado finalmente se liberan. Cuando esto sucede, la femenina entra en un estado energético completamente nuevo. Ya no está buscando respuestas dentro de la conexión, ya no está esperando movimientos del masculino, ya no intenta entender cada detalle de la historia. En cambio, comienza a vivir desde un lugar de confianza, confianza en su propio camino, confianza en el ritmo natural de la vida, confianza en que todo aquello que verdaderamente pertenece a su destino encontrará la forma de manifestarse. Este cambio transforma completamente la dinámica de la jornada. La conexión deja de moverse desde la expectativa o la ansiedad. Comienza a existir dentro de un espacio mucho más tranquilo, mucho más alineado. La femenina puede mirar la conexión con gratitud, puede reconocer cuánto la transformó, puede honrar todo lo que aprendió a través de esa experiencia, pero ya no necesita que esa historia tenga un final específico para sentirse en paz. La conexión se convierte simplemente en un capítulo de su vida, un capítulo importante, un capítulo profundamente transformador, pero no el centro de su existencia. Y es precisamente por eso que este momento abre la puerta a una nueva fase del camino, porque cuando la femenina alcanza este nivel de libertad emocional, nuevas posibilidades comienzan a aparecer. A veces, la conexión con el masculino se transforma de formas inesperadas. A veces, los caminos vuelven a cruzarse bajo circunstancias completamente diferentes. A veces, la vida revela direcciones que la femenina nunca había imaginado. Pero hay una verdad muy importante en este punto de la jornada. La felicidad de la femenina ya no depende de ninguna de esas posibilidades. Su paz ya vive dentro de ella. Su energía ya está alineada con su propia alma. Y ese es el verdadero regalo de la purga final. No le quita algo a la femenina, le devuelve algo que siempre fue suyo: su libertad, su soberanía emocional, su conexión con su propia esencia, porque al final de la jornada, el encuentro más importante nunca fue solamente entre dos personas. Fue el momento en que la divina femenina finalmente regresó a casa dentro de sí misma.